Vamos todos juntos a alabar al Señor. Amén. Digno es el Cordero inmolado que murió en la cruz para darnos vida eterna y para reconciliarnos con nuestro Padre Celestial. El día de hoy, hermanos, recordamos el sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Un sacrificio que tiene una consecuencia profunda y eterna para todos nosotros. Es ese sacrificio el que nos permite ser salvos el día de hoy. Y debemos recordar cómo es que la humanidad fue creada perfecta a la imagen y semejanza de Dios. Pero también debemos recordar que la humanidad fue condenada por causa del pecado. A raíz de este momento, toda la creación, y no solamente la humanidad, quedó bajo la maldición del pecado. Ahora había una separación entre Dios y su creación. Y cada vez que un ser humano nace, automáticamente trae consigo esta maldición, este pecado original, esta tendencia a la maldad, a apartarse de Dios. Y el ser humano es incapaz de por sí mismo acercarse a Dios. Nada de lo que hagamos podrá devolvernos al estado puro en que habíamos sido formados. Por nosotros mismos estamos destinados al fracaso. Por nosotros mismos estamos destinados a la muerte eterna, y no hay ni un solo ser humano que esté libre de esta maldición. No importa lo bueno que seas, no importa lo buen padre, buen hijo, buena esposa, buen ciudadano o buena persona que seas. Nosotros estamos contaminados por el pecado, y eso nos condena a vivir lejos de Dios. Pero Dios ya estaba listo para esta situación. Él ya tenía la solución. Él ya sabía cuál era la solución para nuestro problema. Aunque la solución no llegaría inmediatamente, pero sí llegaría en el momento preciso. Aún así, Dios no dejaría a su creación a merced del pecado. Él buscaría a personas indicadas para hacerse de un pueblo que tendría que ser especial, tendría que ser único, tendría que ser santo. Y a este pueblo les dejó la ley. Con esta ley podrían tener un poco más de cercanía con Dios. Aunque la ley no era perfecta, ya que la ley no podía salvarlos, sí era suficiente para guiar al pueblo de Dios a una relación más cercana con Él. Pero, ¿esto resolvía el problema del pecado? No lo hacía. Y por eso Dios establece un sistema de sacrificios en donde tendrían que elegir al Cordero perfecto para que éste muriera por los pecados de las personas. Lamentablemente, tendrían que sacrificar un cordero cada vez que ellos pecaran, y más temprano que tarde nos dimos cuenta que el pueblo de Dios, el pueblo que Él había seleccionado, no era diferente a los demás. No era un pueblo santo. Entonces, ¿se equivocó Dios? ¿Acaso eligió bien o eligió mal? Entonces, ¿eso quiere decir que no hay salvación para nosotros? Nada de eso. Dios sabía que todo esto pasaría. Y entonces llegó el momento indicado. Ya había pasado todo lo que tenía que pasar. Ya se había profetizado la llegada de nuestro Salvador. Los profetas, los salmos y el resto del Antiguo Testamento está lleno de avisos y profecías sobre el Mesías. Ya todo estaba listo para que la solución llegara, y así fue. Nació Jesús, el único ser que es 100% Dios al ser concebido de manera virginal, por lo tanto sin pecado, libre de la maldición de la humanidad, libre de esa maldición que llevamos desde nuestro nacimiento, y también 100% hombre, sintiendo en su totalidad todas las necesidades que tiene el ser humano, desde hambre, sueño, y podía tener todas las emociones y sentimientos que nosotros tenemos y vivimos día con día. Jesús sería la solución para nuestro problema. Pero, ¿cómo solucionaría las cosas Jesús? Había gente que creía en Él, y sus vidas eran transformadas. Sanaba gente, expulsaba demonios,
hacía toda clase de milagros y hablaba con autoridad, de manera que todos quedaban sorprendidos por él. Pero también había gente que no lo quería y trataron de hacerle daño desde el comienzo. Tal parece que el pecado es algo difícil de dominar, difícil de vencer, difícil de exterminar. Pero a pesar de estas cosas, Jesús en toda su vida jamás falló. En toda su vida no hace tratos ni alianzas con el pecado. ¿Por qué no lo hace? ¿Acaso no puede? Él puede hacerlo, pero Él tiene en mente el plan. Pero Él tiene en mente la salvación de nosotros. Y era necesario que Él fuera perfecto en todo para que el plan de Dios funcionara. Y así llegamos al momento clave. Jesús acaba de tener la cena con sus discípulos. Había sido traicionado por uno de ellos y abandonado por el resto. Había enfrentado a una turba enfurecida de maestros de la ley, quienes lo llevaron con Pilato y le pedían su muerte. Pilato no encontró faltas en Jesús y sin ninguna complicación pudo haber detenido todo el escándalo, pero no lo hace. Él prefiere excusarse y con un gesto que muestra su intención de desligarse de este asunto, accede a la petición del pueblo. Jesús está condenado a morir en la cruz. Y a las 9 de la mañana comienza el viaje a la cruz. Un viaje que está lleno de dolor, de llanto, está lleno de burlas y de blasfemias. Jesús recorre las calles que lo dirigen hacia el Gólgota. ¿Y por qué Dios lo permite? ¿Por qué Dios deja que todo esto suceda? Es por el plan. Recuerden, no pierdan de vista el plan. Después de esta agonizante marcha por las calles de la ciudad hasta el Gólgota, Jesús es crucificado por los soldados romanos. Algunas personas siguen burlándose de él, diciendo un torbellino de mentiras y difamaciones, y en la cabeza de la cruz el letrero con la leyenda Rey de los Judíos. Aunque esta leyenda fue escrita con la intención de burlarse, probablemente sea la única verdad que se sienta en el ambiente. Los soldados se reparten sus ropas y echan suertes para ver quién se queda con su túnica de una sola pieza. ¿Recuerdan que todo es parte del plan? Bien, si ustedes buscan en el Salmo número 22, versículo 18, se darán cuenta que esto había sido profetizado. En Salmos ya lo habían dicho, la escritura se cumple al pie de la letra. Le ofrecen una combinación de vino y mirra para disminuir el dolor de la tortura a la que está siendo sometido. Pero Jesús, al probarla, la rechaza. Jesús estará totalmente consciente mientras esté en esa cruz. Jesús ha decidido soportar todo el dolor mientras esté en esa cruz. A estas alturas podemos pensar, ¿cómo se va a solucionar esto? Jesús es en verdad la respuesta a nuestro problema. Y si hay un plan para salvarnos, más vale que Jesús se apresure porque no le queda mucho tiempo. Pero tranquilos, Jesús continúa con el plan en mente. De hecho, Él está pendiente de todo lo que sucede a su alrededor. Para este punto ya son las 12 del mediodía, y en ese momento las tinieblas cubren la tierra. Muchas de las personas que pasaban por ese lugar se burlaban de Jesús diciendo, si salvó a otros, que se salve a sí mismo. Incluso uno de los ladrones que estaban siendo crucificados al lado de Jesús le decía lo mismo. Pero Jesús no lo hizo así. De haberlo hecho, hubiera condenado a la humanidad a seguir siendo esclavos del pecado. En ese momento, Jesús dijo la primera frase de un discurso que contiene muchos significados profundos para nosotros. La primera frase que Jesús dice es, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esto lo encontraremos en Lucas, capítulo 23, versículo 34. Si usted tiene su Biblia, puede buscarlo. Bien, en este momento, esta frase nos muestra el corazón misericordioso de Jesús. Lo habían traicionado, lo habían abandonado, lo habían golpeado y pudo haber sido defendido, pero no fue así.
Y ahora estaba muriendo en una cruz. Y su primer frase es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cada vez que pecamos, cada vez que nos rebelamos ante Dios, estamos siendo partícipes de esta crucifixión. Jesús no moría solo porque era un opositor de los intereses de los fariseos, escribas, sacerdotes y maestros de la ley. En esa cruz, Jesús cargó todo el pecado de la humanidad. Desde el pecado de Adán y Eva hasta el último pecado que se vaya a cometer en este mundo. ¿Recuerda el cordero que tenía que ser perfecto para los sacrificios? ¿Recuerda que de esta manera el pecado del pueblo iba a ser borrado? Bueno, ahora fije sus ojos en la cruz y va a encontrar el cordero que va a quitar el pecado del mundo. Al pedir perdón por sus agresores, Jesús trae perdón para todo aquel que se arrepiente. Incluso ese perdón era también para los que lo crucificaron. Esto nos lleva a la segunda frase que dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Recuerdan a los ladrones que estaban al lado de Jesús? Bien, si ustedes buscan en Isaías capítulo 53, versículo 12, encontrarán que esto también ya había estado profetizado. La segunda frase que Jesús dice va dirigida a uno de ellos. Mientras Jesús estaba en esa cruz, uno de esos ladrones decía burlas y blasfemias a Jesús, pero el otro ladrón vio algo que muchos de los que estaban en ese momento no fueron capaces de ver. Él reconoció al Hijo de Dios en esa cruz. Entonces dijo: ¿ni aún tú temes a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. El ladrón había reconocido su pecado. Estaba consciente de que él merecía ese castigo y sabía que Jesús era inocente y que no merecía estar colgado en esa cruz. Si queremos restaurar esa relación con Dios, es importante que en nosotros haya arrepentimiento. Ese arrepentimiento que nos lleva a cambiar y aferrarse a Jesús. Aferrarnos a Jesús que nos da la salvación. Yo le aseguro que Jesús no se esconderá cuando usted se arrepienta. Cuando usted se arrepiente, Jesús perdona y limpia, y lo hace por completo. Y todo será hecho nuevo, como ocurrió con este ladrón. Por cierto, ¿quieren saber qué se siente inaugurar el cielo? Tendrán que preguntarle a este ladrón cuando lo vean. Esto nos lleva a la siguiente frase. En esta frase vemos que Jesús ha estado al pendiente de todas las cosas. Se dice que cuando uno está a punto de morir, sale a flote nuestro verdadero yo. Y nuestra atención se centra en las personas más cercanas a nosotros. Y si esto es así, bueno, Jesús lo hizo de una manera un poco diferente. Vemos que Jesús estaba al pendiente de todos. Pidió por aquellos que lo habían mandado matar, salvó a un ladrón que se arrepentía a momentos de morir, pero también estuvo al pendiente de su madre, quien estaba al pie de la cruz junto al discípulo amado Juan. En tiempos bíblicos, cuando una mujer quedaba viuda, la responsabilidad de cuidar de esa mujer caía sobre su primogénito varón. Y en este caso era Jesús. Él tenía en mente el plan de Dios para la humanidad, pero también tenía en mente a su madre, que quedaría desamparada. Probablemente José ya habría muerto para este punto y no sabemos cómo sería la relación con los hermanos de Jesús. Pero él no la iba a dejar a la deriva. Es por eso que le da una indicación a Juan y también esta indicación se la da a María. Lo que Jesús le dice a Juan y a María lo pueden encontrar en Juan capítulo 19, versículo 26 y 27. Mujer, he ahí tu hijo. Y he ahí tu madre, le dice a Juan. Desde ese momento, Juan recibe a María en su casa. Según la tradición, cuenta que Juan cumplió a la perfección con esta tarea. Él no desamparó a María y a partir de este momento, Juan fue como un hijo para María y María como una madre para Juan.
En nuestros momentos de dificultad y de desamparo, Jesús no se olvida de nosotros. Él siempre nos pondrá en las mejores manos. Después, le invito a que busque en el libro de Juan, capítulo 19, versículo 28, la siguiente frase de Jesús. Y esta frase es: tengo sed. Después de lo duro que había sido esa noche y ese día, después de los golpes y las heridas por todo su cuerpo, después de estar colgado en esa cruz por tanto tiempo, Jesús dice: tengo sed. Algunos dicen que es porque ha estado expuesto, ha estado siendo maltratado y en estos momentos Jesús estaría deshidratado. Otros dicen que lo dijo para obtener fuerza y decir las siguientes frases que faltaban. Pero en lo personal yo me inclino por la primera opción. Pero creo que también Jesús seguía dándonos pruebas de que todo iba conforme al plan. Jesús dice: tengo sed, para que se cumpla la palabra que viene en el Salmo 22, versículo 15 y en el Salmo 69, versículo 2. Tengo sed nos muestra la deshidratación que estaba pasando en aquella cruz, pero también nos muestra la necesidad de saber que ha cumplido con la misión. Saber que tenía una misión y que esta tarea salvaría a la humanidad no hace más sencilla la manera de lograrlo. Recordemos que Jesús está cargando todos nuestros pecados en esa cruz, y no solamente es una carga física. Seguramente la carga espiritual sería muchísimo peor. Y si no lo creemos, entonces podemos buscar en la siguiente frase. La encontramos en Mateo, capítulo 24, versículo 46. Y esta es: Elí, Elí, lama sabactani. Estamos cerca de las 3 de la tarde. Jesús había sufrido toda clase de golpes y burlas. Ya estaba cansado, tenía sed, y la tierra había sido llena de unas tinieblas que envolvían todo. No sabemos por qué estaba ahí, ni de dónde vino, pero comenzaron junto al momento de la crucifixión, en el momento en que el sacrificio por los pecados de la humanidad había comenzado. Algunos dicen que era un eclipse, pero en ese día había luna llena, entonces no había posibilidad de que hubiera un eclipse. No era posible. ¿Acaso sería toda la maldad y la iniquidad de la humanidad? ¿Es tanta que es capaz de cubrir al sol mismo? No lo sabemos, pero yo pudiera inclinarme a que es así. Es en este escenario en donde Jesús clama: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Jesús nos muestra el dolor que se siente al estar lejos de Dios. El dolor que sentimos cuando el pecado invade nuestras vidas y nos mantiene lejos de Dios. Pero esto no terminaría así. Jesús estaba a punto de vencer, y gracias a esa victoria en la cruz, usted y yo podemos volver con nuestro Creador. Si usted se siente solo y lejos de Dios, Jesús ya sufrió eso en la cruz. Abandone su pecado y corra a los brazos de nuestro Dios. La siguiente frase es para mí la frase más hermosa de todo este momento. La encontramos en Juan, capítulo 19, versículo 30. Y esta frase es: consumada es. Estas son las palabras más maravillosas que Jesús puede decir desde la cruz. Si usted ha estado estudiando la Biblia, se dará cuenta que está llena de momentos en donde no parece haber salida, o podríamos perder la esperanza por todos los constantes fracasos del pueblo de Israel. Pero aquí es donde todo lo que ocurrió por fin cobra sentido. Jesús está en la cruz. Imagino que por su mente pasaría todo lo que vivió con sus padres, con sus discípulos, tal vez algunas bromas y juegos que hizo con ellos. Pero también estaría pasando el momento de la creación, la caída del hombre, el pacto para no destruir la tierra con lluvia nunca más, el llamamiento de Abraham, de Moisés, de David, de Isaías, de Juan el Bautista, y los llamamientos que iba a haber en el futuro: Pablo, los gentiles que se iban a convertir, la iglesia primitiva, usted y yo.
Entonces Jesús pensaría que todo este sufrimiento es para salvarnos y diría, consumado es. Las palabras que significan nuestra libertad, las palabras que significan nuestro nuevo nacimiento, las palabras que significan acceso al Padre. Al decir esto, Jesús nos dice que su sacrificio ha terminado y no habrá necesidad de un sacrificio más. Él es el Cordero inmolado, con su sangre nos ha limpiado y nos ha hecho libres de la maldición del pecado. La solución llegó, Jesús lo logró, la humanidad ha sido salva. Ahora descanse en esta hermosa frase, consumado es. Jesús llega al final. La última frase la encontraremos en Lucas capítulo 23, versículo 46. Esta frase es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús llega al final y ha hecho todo lo que el Padre le ha mandado. Ahora puede retirarse con una gran victoria. Entonces dice, con todas sus fuerzas, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y expiró. Algunos pudieran creer que murió por todo lo que ha ocurrido, por todos los golpes, por sus heridas, pero Jesús murió hasta que el Espíritu Santo le dio la indicación, ofreciendo así su vida voluntariamente y no siendo su vida tomada por la fuerza. Cumplió con las profecías y ahora había logrado la misión que el Padre había encomendado. Después de esto hubo un gran terremoto y las cortinas del templo se rasgaron por la mitad. ¿Sabe, hermano? Esto simboliza que usted y yo podemos entablar una relación con nuestro Padre de nuevo. Esto significa que ya no hay nada que nos separe. Jesús lo logró. Él puede ser la solución para nuestro pecado. El plan dio resultado. Dios no se equivocó. La humanidad había sido salvada. Pero Jesús dijo que resucitaría al tercer día. ¿Qué pasa si no es así? Si en este punto de la historia usted sigue preguntándose si el plan va a funcionar, tal vez usted no puso atención. Nuestro Salvador derrotó al pecado. Y ahora usted y yo somos libres de esta maldición. Ya hay salvación para la humanidad. Ahora esperemos a que nuestro Salvador vuelva. Mientras tanto, gócese y alabe a Dios por su gran amor. Le invito a que cierre sus ojos y vamos a orar, agradeciendo a Jesús por ese gran amor y ese gran sacrificio que tiene para con nosotros. Señor, muchas gracias por ese sacrificio que has hecho. Gracias porque tú quitaste todas las barreras que nos impedían acercarnos a nuestro Padre Celestial. Gracias porque ya no cargamos con esta maldición que es el pecado, Señor, y somos libres. Y podemos disfrutar de la libertad que hay en ti. Señor, en esta tarde te quiero pedir por aquellas personas que estén viendo esta transmisión. Si alguna de ellas, Señor, sigue esclavo o esclava del pecado, trae salvación, trae libertad, trae sanidad, Señor. Y renueva todo, renueva sus vidas y renueva sus mentes. Te damos las gracias, Señor, por este regalo tan hermoso que es la salvación. Te adoramos y bendecimos tu nombre y esperamos tu regreso, Señor, con ansias y con gozo. Gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.